Doncs a continuació passo al castellà perquè és més castellanoparlant que una altra cosa. La Begoña Romero es criminóloga especializada en seguridad corporativa. Podéis seguirla a través de su blog de criminología empresarial y creo que os merecerá la pena apuntarlo porque es muy interesante todos los conceptos que nos va a aportar. Ella ha estado trabajando en varios sectores de retail, bancario, hotelero, ticketing, transporte y logística dentro de los departamentos de prevención de pérdidas, fraude y seguridad, que como veréis tiene mucho más que decir a simple vista de lo que parece. También ha participado en diferentes congresos y ha publicado varios artículos en Seguritecnia, Sectos Crime y otras revistas y foros. Ella nos va a hablar en concreto sobre el hábito de robar. Muchas gracias, Begoña. Te doy la palabra. Espero a que pongas también la presentación para que no nos pase ningún imprevisto. Gracias, ahora sí. Bueno, pues, bona tarda, buenas tardes. Disculpadme per no donar la ponencia en catalán, pero estoy en Madrid, soy de Madrid de toda la vida, entonces sé una miqueta de catalán, pero no sé demasiado para poder dar toda la ponencia. Y nada, primero muchísimas gracias a Daniel, a Arantxa por querer que pueda participar en este evento del Colegio de Criminólogos de Cataluña. Es todo un placer. Y bueno, sin más dilación, pues vamos a empezar y espero que os guste tanto a la gente que estudia criminología como a la que no estudia criminología o haya tenido algún estudio, porque al final de cuentas la responsabilidad ciudadana y la responsabilidad social no influye solamente o no es una tarea solo de criminólogos, sino es tarea de todos como sociedad en la que vivimos. Como bien ha dicho Arantxa, pues para que sepáis también un poco, yo empecé toda mi carrera profesional en temas de seguridad privada hace 5 años, más o menos, y no fue hasta Amazon México, que es cuando descubrí exactamente, digamos que me dio las puertas a enfocar la criminología desde el sector privado. Bueno, antes de empezar a explicaros un poco, os quiero recomendar una película. Y para analizar por qué robamos, por qué porque en algunas conductas hemos normalizado eso de robar, ¿vale? Hay una película, es más, es una comedia italiana que os recomiendo muchísimo, además de ser súper graciosa, hace un trasfondo muy interesante. La persona que veis aquí, digamos el protagonista, es una persona súper humilde que es de un pueblo perdido creo que es cerca del norte de Italia. Y bueno, la cosa es que por cosas del destino, digamos que la cúpula política ha decidido que salga de presidente una persona que se llama como él, básicamente, Giuseppe Verdini. Creo que era así, no me acuerdo bien el nombre. Y bueno, él se encuentra en una tarea, en una responsabilidad que él no quería. El problema está en que al final deciden ser presidente a pesar de que le han hecho muchas trabas. Y bueno, como no le gusta a la clase política lo que está haciendo él, porque lo está haciendo muy bien, intentan coaccionarle, le intentaban amenazar, pero él no tiene nada. Pero sí, uno de sus mejores amigos sí tiene algo. Y uno de sus mejores amigos tuvo una época en la que él lo estuvo pasando muy mal. Su mejor amigo tiene una granja, tenía una granja y entonces para evitar caer en la bancarrota tuvo que declarar a Hacienda, incluso hacer ciertos papeleos o ciertos actos que no se debía por temas legales. Entonces le amenazan a él para decirle que van a meter a la cárcel a su mejor amigo. ¿Qué es lo que pasa? Que él, ¿vale? No os estoy contando toda la película, pero es un ejemplo para que entendáis. Él al final cede y se convierte en un presidente corrupto, después de varios intentos que han estado haciendo, y al final se convierte. Pero te deja algo muy claro en un discurso que dice al final, que es, yo he hecho esto porque he querido a una persona y porque mi amigo cuando lo hizo no pensaba que no estaba robando a nadie, sino simplemente lo que estaba haciendo es sobrevivir. Y para sobrevivir es su negocio y de lo que come tendrá que hacer esas cenas, ese tipo de acciones. Pero también señala a todas aquellas personas en las que, por ejemplo, algo muy común, ¿cuántas personas
que levanten la mano o no la levantéis, pero ¿cuántas personas han sobrepasado los límites de velocidad? ¿O cuántas personas, que es algo muy curioso que me hizo mucha gracia cuando estuve en Barcelona, digamos, se han saltado los tornos del metro o de los rodalíes de Barcelona, de España, da igual, la Renfe? ¿Cuántas personas? ¿O cuántas veces habéis hecho que se podría considerar un robo, pero vosotros lo habéis normalizado, como por ejemplo el hecho de ir a una máquina de, pues, una máquina expendedora de comida en la que de repente caen 2 productos en vez de uno? ¿A qué decís? Ah, he tenido mucha suerte, no es mi culpa. Entonces os aprovecháis y cogéis esos productos porque decís, no es mi culpa. Pero tampoco nos dedicamos a llamar a la empresa para decirle, tu máquina tiene un problema. ¿Ok? Pues es algo parecido y esto pasa en todos los ámbitos. Puede pasar en los casinos, por ejemplo, cuando queremos defraudar al propio casino a través de monedas falsas, de cambios falsos. También el hecho que queramos algo que utilizan mucho en temas de blackjack, de ir contando las cartas, que también podréis decir, no, pero los casinos siempre gana la banca. Es verdad, pero al final de cuentas no estamos robando. Otra cosa es que lo racionalicemos, porque sí, yo robo, yo hago esto, pero no me siento culpable, no me siento un ladrón. Normalizamos ese robo, lo consideramos, llegamos a considerarlo un hábito. Al igual, por ejemplo, un supermercado. En un supermercado a veces pasa que las personas pues cogen un pan o cogen un producto y empiezan a comerlo por todo el supermercado, pero al final no lo pagan. Y a ver, esto es quiero exceptuar una cosa, no es el simple hecho, me muero de hambre, cojo una barra de pan, no, no, la persona que, no la pobre, sino la persona normal y corriente que tiene de todo en su vida, que tiene las necesidades básicas cubiertas, pero realiza ese tipo de acciones. Y no solamente eso, sino también normalizamos este tipo de comportamientos cuando somos testigos dentro de un supermercado sabiendo que hay otras personas que están robando. ¿Vale? Porque si nosotros lo vemos, también nosotros somos culpables y estamos normalizando el robo. Lo consideramos algo normal y lo permitimos. A lo mejor este tipo de acciones, y también es un tema cultural, no es lo mismo permitir este tipo de acciones sea en España o que sea en el norte de Europa, pero al final lo estamos normalizando y nos tenemos que dar cuenta de esos actos. Entonces tenemos como responsabilidad ciudadana darnos cuenta de lo que hacemos. O, por ejemplo, cuando estás en la oficina y a una compañera o a un compañero le han robado su bolso o le han robado las contraseñas o le han robado la comida. El tupper que está en el frigorífico, nadie lo reclama, pero nadie pregunta y entonces lo cogen. ¿Cómo puede pasar eso? O, por ejemplo, que estés también, que las máquinas expendedoras del trabajo. El hecho de normalizarlo. También hay que hacer excepciones también a aquellas personas que tienen ciertas enfermedades mentales que son proclives a este tipo de cosas súper pequeñas. Pero también, por ejemplo, en los hospitales. En los hospitales hay un comportamiento muy, muy normal, que es algo súper común. Me duele la cabeza. Ah, pues cógelo en el armario que está aquí, que tenemos para estos pacientes. Cuando ese stock pertenece al hospital. Está bien que una persona, pues, lo coja porque le duela la cabeza, e incluso que ciertos medicamentos, que supongo que lo tendrán todos los hospitales, están destinados a los propios enfermeros y a las enfermeras y a todo el personal sanitario. Pero seguramente que hay otro tipo de stock o de inventario que está destinado a los propios enfermos o para quien lo necesite en ese momento que no sean el personal sanitario. Pero al final lo cogemos porque primero no tiene, a lo mejor no pueden tener recursos o simplemente porque lo han normalizado, porque es como, ah, me duele la cabeza, en vez de ir a la farmacia a comprarlo, lo compro aquí. O cojo una tirita o qué sé. Eso, al final de cuentas, estás generando un perjuicio, porque cuando tú coges algo que no es tuyo, luego el perjuicio va a la persona que sí realmente lo necesita. Por ejemplo, en un supermercado o en una tienda, que es el ejemplo más claro. Todas las tiendas tienen unos objetivos de ventas, ¿vale? Tienen unos objetivos de ventas y unos objetivos de pérdidas. Si generan demasiadas pérdidas, pueden acabar echando a una persona simplemente porque están robando demasiado, tanto sea por hurto externo como por hurto interno.
y puede generar grandes problemas al sentido, no es el hecho de, estoy robando a una gran empresa, me da igual porque tiene mucho dinero y esto. No, es simplemente que si tú haces eso vas a conseguir que la persona que dirige y gestiona esa tienda y que se encarga que todos sus empleados puedan cobrar, vaya a ser despedida, porque simplemente tú has decidido robar. Y también puede haber productos, porque hay mucha gente que no roba solamente barras de pan, también roba jamones, quesos, o así. ¿Vale? Pero no solamente en nuestros sectores, por ejemplo, en el tema de transporte y logística, o mira, ya que esté el avión, antes de la moda de low cost, no sé si algunos de vosotros os acordaréis, no lo sé, si, si no os acordáis creo que ya me siento un poco vieja. Pero antes en Iberia te daban la comida y con la comida te daban tenedores y los cuchillos. Y seguramente, qué casualidad, terminas el viaje y tienes los cubiertos. Se me han olvidado devolverlos. Quieras o no, eso genera un perjuicio y eso hace que no solamente le genere como una pérdida y pueda generar en que se pueda despedir a personal, sino simplemente es que si tú robas, le encarecen el producto a los posteriores clientes que vengan. Hay un estudio, que esto lo suelo decir mucho porque es que es bastante impresionante, de Maru Guillermo, que le hice una entrevista en el blog que tengo, que hice unas entrevistas de... espérate, vale. Ok, hice unas entrevistas sobre cómo trabajan los criminólogos y María Guillermo hizo un trabajo de fin de máster sobre cómo afecta la hostelería en prevención de pérdidas. Entonces, en su trabajo comenta que cuando alguien roba, cuando uno de los clientes realiza un SIMPA, al final lo que hace el propio gerente es subir el precio de los productos. ¿Okay? Eso es un mero ejemplo de que al final todos pagamos. O, por ejemplo, cuando vas a los hoteles. En los hoteles siempre suele pasar que hayas robado las toallas, porque dices, bueno, me da igual, las robo, pero quieras o no, lo que va a hacer eso va a incrementar el precio de los productos, tanto los que vayas a comprar tú posteriormente como de las personas que vayan detrás tuya. O también, por ejemplo, en el tema de las redes sociales, la suplantación de identidades, el hecho de robar. El hecho, por ejemplo, estoy con mi novio, estoy con mi novia, pero quiero saber dónde está. Entonces le quitas todas las credenciales o intentas hackear su móvil para saber qué es lo que está pasando. Y al final de cuentas tú estás robando los datos. A lo mejor no los vendes, a lo mejor no, pero los estás robando. Y quieras o no, estás generando un perjuicio y también una pérdida de confianza, porque al final de todos, tener responsabilidad ciudadana es tener confianza en la sociedad. Si no somos consecuentes con lo que hacemos, nadie nos va a creer en nada. Y al final luego tenemos esas autoestimas súper bajas diciendo que nadie nos cuidamos, que qué poca solidaridad. Entonces, cada uno individualmente tenemos que realizar ese tipo de acciones. Bueno, y también quiero llevar aquí un concepto en el que he propuesto sobre el tema de lo que estamos estudiando en criminología, porque muchas de las personas que seguramente que nos estén viendo, o a lo mejor sois criminólogos, a lo mejor no, pero siempre tenéis este concepto que la criminología solamente se estudia el delito o el crimen, y también dentro de la criminología estudiamos el entorno, la delincuencia y la víctima, ¿vale? Pero para adaptarnos al lenguaje de las empresas, lo que tenemos que hacer nosotros es cambiar de perspectiva, porque los criminólogos, los ingenieros, los arquitectos, los abogados, todos tenemos un argot, todos generamos un argot porque lo estudiamos. Pero si hablamos en ese argot con personas que no han estudiado esa carrera, nadie nos entiende. Entonces, lo que tenemos que hacer es adaptar esas palabras, adaptar lo que realmente estudiamos para que la gente nos comprenda. Y también hay algo muy importante que comentar. El delito es delito, una acción, siempre y cuando se encuentre tipificada en el Código Penal. Si no está tipificada en el Código Penal, no se considera delito. Y hay ciertas acciones, sean sociales, morales, que pueden generar muchas pérdidas y que se deben considerar delitos cuando no lo son.
¿ok? También suele pasar que muchas acciones o conductas deshonestas, ¿vale? Porque algo que siempre se ha estudiado en la criminología es que nosotros estudiamos conductas fuera de lo normal, pero no es así. También estudiamos conductas deshonestas, conductas que son aceptadas, como puede ser el robar una toalla o robar un producto de la máquina expendedora porque por arte de magia te ha salido un 2 por 1, es diferente, ¿vale? Ese tipo de acciones no van a entrar nunca en un procedimiento judicial, sino que se van a archivar o simplemente no van a ser investigadas. Por eso yo he propuesto que en vez de llamarlo delito, lo llamemos riesgo o pérdida. En vez de el entorno sigue siendo igual y en vez de delincuente lo llamemos amenaza. La amenaza puede ser tanto por parte de un individuo o por parte de una amenaza generada por otro individuo. Por ejemplo, amenaza por parte de un individuo. El hecho que alguien te acose, ¿vale? Ya sea en el entorno laboral o no sea en el entorno. Amenaza por parte de un mecanismo que no ha sido, que no es directamente por parte de un individuo. Por ejemplo, un bot. El hecho que una persona compre un paquete de phishing o de productos de malware y lo que haga sea con eso difundirlo. Y de repente pues tú caes. Pero quien ha puesto, a pesar de haber sido comprado, que ni siquiera esa persona se ha dedicado a desarrollar esa herramienta, ese producto, sino que lo que único que ha hecho ha sido comprarlo y difundirlo, ese producto sí te está afectando y al final de cuentas es una amenaza. Una cosa es la persona que pueda llegar a ser, que normalmente a lo mejor puede ser anónima o no, y otra cosa es la amenaza, la herramienta o el mecanismo que genera ese perjuicio, eh, porque cualquier objeto puede generar perjuicios. Y en vez de llamarlo víctima, lo llamamos producto o servicio. Toda esta, digamos, traducción para que el resto de las personas nos puedan entender de lo que estamos hablando. Por eso, y también es algo muy importante, el hecho que cuando tú vas a una entrevista o tú le dices a un gran director, no le vas a decir, oye, que voy a prevenir los delitos que tienes en tu empresa. Y te van a decir, ¿qué delitos? Que yo no tengo delitos. Y obviamente no te lo va a decir porque genera un riesgo reputacional a la marca de la propia empresa. Da muy mala fama que tú veas diciendo que hay delitos. Entonces siempre es mejor utilizar eufemismos como pérdida o riesgos. Por eso es importante, digamos, adaptarnos y cambiar un poco el campo de estudio de la criminología. Ahora bien, ¿cómo podemos prevenir este tipo de acciones de robo y darnos cuenta que estamos normalizando el robo? O, por ejemplo, algo que decía Ana, el tema de las entradas que se revendan, que también compres una entrada que es falsa, que sea una adaptación o que simplemente lo que hagas sea comprar y luego revenderlo o hagas una fotocopia de ese ticket o de ese billete. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedes conseguir con la criminología? Prevención. Nosotros pretendemos prevenir. Estudiamos y analizamos todo para prevenir. Al igual, es que me ha gustado mucho los ejemplos porque son muy visuales y yo creo que ha escogido Ana, también por el tema que es, que es el tema del ocio, que es algo que vemos todos los días y bueno, ahora es un poco complicado, pero lo vemos cuando vamos a los conciertos o, por ejemplo, cuando vayas a un teatro. Algo súper esencial que no lo vemos y creemos, porque lo hemos normalizado, un control de accesos. Un control de accesos a lo mejor a muchas personas le pueden parecer la cosa más normal y la cosa más insignificante que pueda haber dentro de una responsabilidad, pero es una gran responsabilidad, porque en un control de accesos no solamente verificas que no te hayan defraudado em, las entradas, ¿vale? Y también, por ejemplo, otro tipo de formación o marketing de concienciación que me gustó mucho, que vi en Barcelona, es el tema de karma, karma en el transporte. ¿Ok? Y son ejemplos de prevención de delito o pérdidas a través del diseño ambiental. Y bueno, básicamente lo que quiero comunicaros es que a través de la criminología conseguimos la prevención, pero a través de la prevención lo que hacemos es aumentar los beneficios, sean económicos o sean sociales, porque indirectamente todo lo que hagan las empresas afectan tanto de manera directa como indirecta a la propia sociedad. Y bueno, y sin más dilación, ya finalizo,
me echan. Si necesitáis que os aclare algún concepto, si necesitáis que queréis ahondar más en este tema, os dejo pues mi LinkedIn, mi blog, el Twitter, en YouTube también me podéis encontrar y cualquier pregunta. Muchísimas gracias por vuestra atención y que seguimos. De acuerdo, muchas gracias, Begoña. Yo creo que, bueno, yo siempre que te he escuchado y desde luego la primera vez que te escuché me planteé un montón de conceptos y de cosas que no pensaba que pudieran ser así, sobre todo el tema de la máquina de vending, porque todo el mundo protesta cuando no le sale un producto, pero nunca se devuelve cuando salen dos. Entonces, bueno, luego lo pasaremos al tema de debate y de preguntas.